cuando estaba a punto de ver yo dije: "Ah, bueno, a huevo, debe ser un video de los inquisidores de Warhammer", pero no, es un video de los inquisidores de la vida real. Los hermanos ibéricos reunidos. Sí, no debería nombrar a los miembros de la comunidad de alguna forma. Creo que es demasiado pronto. Ah, sí, así que ahí va. Me quería adelantar, pero no me salió. Alabado sea el papel central. Puta madre. No es por nada, parece que gran parte de mis directos, por lo menos uno, pronto tenemos que ver por lo menos un video de él. Pero aquí va. Aún no los he resolvido. Ya me estoy yendo más que nada por, ¿cómo se dice? Ya por orden, ya por un orden ay, ¿cuál era la palabra? Más organizado, ya que antes lo hacía de una forma muy caótica. Así que ahí va. Iniciemos con este. Ese video se llama Inquisición Española, lo bueno, lo malo y lo real. Ahí vamos. Yo pensaba que la Inquisición. A ver, supongo que también tendré que modificar un poco acá. Ajá. Creo que. ¿Cómo me escuchan de volumen a mí? Más o menos. Ok. En varios sistemas totalitarios en la ficción siempre hay organizaciones dedicadas en cazar objetivos que estén en contra de los ideales de un imperio, reino o nación específica. En Warhammer tenemos la Inquisición, y en Star Wars tenemos el Inquisitorio, y todas ellas se basan en la organización de la vida real más popular en el imaginario colectivo, la Inquisición española. Que yo me acuerdo, creo que primero hubo una inquisición de, ¿cómo se llama? De Francia, y luego vinieron los Los españoles ideales de un a hacer imperio, una inquisición propia. Ok, ahí va. Ahí continuamos. institución religiosa que tenía el deber de cazar a los herejes y falsos conversos en los territorios españoles. Lo que había escuchado era de que no habían sido tantos, solo que el tema era otro asunto. Solo diré de forma de spoiler, que su castigo eran filas o de tiempo de semanas, incluso años en algunos casos. Así que peor infierno que es la burocracia por su pollo. Al demonio, lo peor que uno se puede lo peor que ha inventado la humanidad, la burocracia. Haciendo cualquier cosa para mantener la integridad territorial y espiritual del territorio español. En este entonces, claro, Sí, mira, lo que yo había escuchado era de que no había sido tan brutal, en plan, sí, quemaban brujas, pero habían sido unas 200, sí, honestamente. Eso si hablamos de, y eso sí, si hablamos de en términos de, cuál se podría ser la palabra? Revueltas, asuntos polémicos, yo pienso que parece que había sido, muchos decían que era una cantidad muy corta. Solo que el tema está que como fueron cristianos, ya sabes, cristianos, esos que alaban amar a tu prójimo y todo el tema, se escuchó extra hipócrita y la gente lo señala extra por eso. con el tiempo acumularía muchos estigmas, al punto que en el imaginario colectivo es tan bien visto como la Gestapo o la Stasi alemana, por nombrar. Pero ¿eran tan malos como dicen las historias actuales? ¿O simplemente exageraciones de gente ilustrada de la época para socavar la autoridad papal y que ellos ganaran más poder? Lo que venga primero. Para saber un A ver, dice lo bueno, lo malo y lo real. Espero que cumpla eso de lo real. poco más de sus orígenes, debemos retroceder varios siglos. En el año 1184, aquí se crearía la primera de las inquisiciones medievales por el Papa Lucio III debido al creciente aumento del movimiento cátaro en Francia, y para el año 1230 por el Papa Gregorio IX. Ok, sí, había iniciado con Francia, sí he escuchado medianamente bien. Esta vez de manera más general en toda la Europa de la época. Más de 200 años en el futuro, la Inquisición española se fundaría en el año 1400. Lo peor es que hay gente que cree que la leyenda negra española, ya ha mostrado la diferencia de otros países. España solo quemó a 300 brujas. Sí, y en Alemania quemó a 2000, 20,000. Y Francia unas con 3,000. Sí, sí, ahí va la cosa. Por los reyes Sí, sí, aunque sí, ahí católicos va. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. De hecho, a ver, seguimos escuchando. Si bien es cierto que muchos historiadores han debatido por qué la crearon, existe un consenso aceptado del por qué. Verán, España en esas épocas estaba en los últimos años de la Reconquista. Ya saben, ese periodo de más de 800 años en la que los reinos cristianos conquistaban o reconquistaban el territorio del Al-Ándalus, que alguna vez fue el reino visigodo de Toledo o Hispania, haciéndola no una simple guerra como tal, sino una existencial, al ser también de carácter cultural. Ok. Con la conquista total del antiguo reino de Hispania por los cristianos, había un problema que resolver: consolidar lo ganado, por lo que tenían la titánica tarea de mantener su propia existencia, y para la época debían hacerlo con un gobierno centralizado que debían tener un fuerte apoyo no solo real, sino uno eclesiarcal.
Es así que el reino obligaría a Ajá. musulmanes y judíos a convertirse al cristianismo. Ahí va. Pero había un problema. ¿Y si no lo hacían? Ok, ahí va, ahí viene la pregunta. ¿Y si no, qué? ¿Y si actuaban como células dormidas o espías de reinos musulmanes ahora resentidos como el imperio? Ah, quién sabe cuándo sean las cantidades, ya que muchos españoles de la Inquisición eran muy, muy burocráticos. Entonces, sí, el peor castigo era esperar a que a que te decían en 10 años, carnal. Puta madre, ¿qué haces en esos 10 años? Espero, a lo mejor ya cuando te llegaba ya estabas sacando el acta de nacimiento de tu hijo. Ay, Dios, ahí va. Otomano en claro ascenso en la región. Mundo de desaforo, no sé qué quiere decir eso. Las rebeliones por religión y conspiraciones eran pan de cada día, y no olvidemos a los judíos, porque en toda esa época eran considerados traidores por apoyar a los musulmanes en gran parte de la reconquista. ¡Puta madre! ¿Por qué los judíos nunca están en un bando medianamente neutral? Y la verdad no están descabellados sabiendo que durante esos siglos los judíos actuaban por supervivencia luchando en ambos bandos, por Ah, hijo de puta, creo que no le salió bien, ¿verdad? lo que incluso ellos serían igual de culpados y obligados a convertirse. Mientras más pasaban los años, más problemas se sumaban. En España tenía el problema de los judíos y los musulmanes, en los Países Bajos y varias zonas del Sacro Imperio con los luteranos y protestantes en general, y así muchos problemas que estaban y que iban a venir. Ahora, la Inquisición medieval, papal y las Inquisiciones en su plural, pues la española no era la única, eran muy distintas. Ah, espera. Creo que el volumen está algo bajo. No, no, el volumen está bien. El volumen está bien. Solamente yo estoy paranoico ahora. El primer y más importante punto es que la Inquisición en realidad no mataba a nadie, o bueno, ¿En serio? no tenía el poder para hacerlo, pues lo hacían los organismos seculares del que estaban amarradas, y bueno, en esas Ah, bueno, ok. La Inquisición solamente te señalaba y ya luego llegaba el círculo de cenizas, ahora sí a matarte. épocas lo que eran las ejecuciones y torturas como que no eran tan mal visto como es hoy día. Otro punto es que los organismos Ok, era en el año era en el año 1100. Creo que me acuerdo incluso de ahí viene un libro de cómo tratar a tus esclavos. seculares eran muy gatillo fácil en cuanto a ley se tratase, cosa contraria a la Inquisición, siendo una de las primeras organizaciones netamente burocráticas de la época. Existían pasos, protocolos, filtros y demás, por lo que un inquisidor, uno realmente competente, o más bien incluso el más incompetente, debía seguir estas reglas. Es por esto que un inquisidor rara vez decidía que existían pruebas suficientes para hacer una investigación y las Oh. desestimaba. En caso de que se investigaba, rara vez encontraba las pruebas para hacer un juicio y las desestimaba. Si avanzaba a juicio, rara vez el acusado era alguien culpable y le daban el perdón de Dios y eran liberados. Nice. Contrariamente al pensamiento común, la Inquisición sería una de las bases de los sistemas judiciales modernos. Por ejemplo, la investigación es por oficio. Sí, honestamente, ¿a quién no le gustaría que, puta, cómo que siguiera existiendo el título de inquisidor? En plan, que nombraran inquisidores mejor a los cabrones de Hacienda. Así no que Puta, un inquisidor clausuró mi negocio. el Estado fuese responsable de investigar las acusaciones, la creación de expedientes escritos o judiciales donde se registraba cada declaración, acta, registros notariales y demás cosas útiles que tribunales actuales usan para desestimar o agravar casos, y quizá lo más inédito para la época era la de desestimar cualquier acusación o incluso un juicio entero si se descubría que el causante era alguien jurado enemigo del acusado. Si Oh, ya se veo. descubría todo, el caso podía quedar invalidado. Obviamente habrían casos que no serían heredados como la tortura, pero se hablará más tarde. Dilo por tu parte, velos. En 40.000 años después se siguen utilizando las torturas. Todo esto las distinguían de las inquisiciones seculares de los diferentes reinos, que en resumen eran: eres culpable y haré lo posible para que lo admitas. Aunque Imagínate ser un inquisidor y desperdiciar papel o pergaminos solo porque un cabrón acusó a su vecino de ser una lechuza. ¡Ay, Dios! Sí que suena culero. cabe aclarar que eso solo era si eras enemigo político. Normalmente para De hecho, ¿qué no el papel ahí en esa época era un recurso muy valioso? Que en esa época que no existía el papel hecho de... No existía el papel vegetal, sino que era literalmente piel.
era piel seca de algún animal. Entonces ahí sí se entiende lo mucho, lo muy encabronados de que deberían estar los tipos. Para el campesino común sin nombre, hacían su trabajo bien. Ahí te preguntas, ¿por qué hicieron esto? Bueno, la respuesta es simple, y creo que la dije indirectamente, y es que España se está unificando y tratando de recuperar el legado del reino visigodo de Hispania. Pero había un problema muy enorme en esas épocas. Era ¿Cuál la era? Edad Media y el feudalismo era la norma en esos tiempos, por lo que un reino no era un ente unificado. Cada territorio dentro del mismo tenían sus propias leyes, organismos y lo peor de todo, tenían nobles que tenían tanto o más control que reyes en dichos territorios. Otra madre, me suena bastante al imperio. Por lo que los reyes católicos tenían la titánica tarea de poner fin a la era del feudalismo. Para eso, debían crear algo que tumbara el antiguo régimen. Es ahí que crearían esta institución, no solo para sacarse de encima a los papas, sino para ser un ente político para ayudar en la unificación de España, siendo tanto ellos como la Guardia Real Española los pilares de la estructuración del Reino de España como un estado tal y como lo conocemos. La Nice. Inquisición sirvió de manera perfecta para la época. Recordemos, si bien en la España actual se matan por política idiota, en la época de la Reconquista o post-Reconquista era en extremo religiosa debido a más de 800 años de guerra contra los musulmanes. Tantos años de conflicto habían grabado en la mente Ok. Los primeros ibéricos tuvieron que expulsar a los musulmanes del colonialismo. Bueno, si recuerdas el tema de Marruecos y su expansión. Sí, me acuerdo sí me acuerdo que lo vimos en un video que tú recomendaste, en el que Marruecos afirmaba que ciertas tierras de España le pertenecían, pero luego resultaba que esas tierras le pertenecían a España creo que era, no me acuerdo, que que sí le pertenecieron, que sí le pertenecieron un tiempo a Marruecos, pero que eran tierras conquistadas. En todo caso, le pertenecían a la civilización a la cual los Marruecos, que los Marruecos les quitaron las tierras. del español de la época que los cristianos tenían el derecho por la tierra que era suya en primer lugar. Mm. Por lo que sí, la Inquisición en la época tenía mucho sentido y hasta era justificado. Ahora, como ente político que tenía como objetivo mantener la unidad del reino, tenía el deber de infundir temor. Ay, No güey. necesariamente al campesino común, sino para los nobles. El mero hecho de ser acusado por la Inquisición era de película de terror, pues podía arruinar la vida a cualquiera, y esa era la intención de su creación. La Inquisición era una herramienta de la monarquía española para atacar Oh. objetivos políticos, usando casos como la herejía, traición, disidencia política, Oh, tiene sentido. mala conducta moral y muchos otros crímenes, todo encubierto en un manto religioso. La brujería no entraba en esto. De hecho, contrario a la percepción común, los inquisidores se burlaban de estos casos y la tachaban de supersticiones sin fundamento y pérdida de tiempo. Es más, te hubieran acusado más por hacerlos perder el tiempo. Cabe aclarar que la Inquisición no contrataba a cualquier tipo, sino a los más inteligentes y preparados para la época, Puta por lo que madre. cualquier cosa esotérica era descartado y solo se centraba en lo político. Si quieres a alguien que te ayude a tu niño endemoniado, contrata al exorcista. En fin, cualquiera que era acusado tenían a perderlo todo, desde sus tierras, De hecho, esto es una historia que me había escuchado. Supongo que colaría bastante aquí. Ah, no sé si posiblemente sí sea de los inquisidores o puede que sea de otra época. El punto. ¿Escuchó esa moto? ¿De casualidad? Ok, olvídame, me estoy distrayendo. El punto es de que había escuchado una historia de ese tipo. Este era un hombre campesino. Un hombre campesino, no era campesino, era un hombre que tenía tierras y podía mantenerse y todo el tema. ¿Qué pasa? Creo que había sido un sacerdote o creo que un inquisidor, no me sé exactamente los detalles, que lo acusó de herejía. ¿Qué pasa? Creo que era de la época donde te amarraban un cinturón de piedras y te lanzaban al río. Y si lograbas escaparte, ¿cómo se llamaba? Eras una bruja. Y si lograbas liberarte, eso hacía que, bueno, tu alma estuviera protegida y vayas con Dios al cielito. Enviaré un video de recomendación sobre Venezuela y análisis sobre su política, si eso nota. Si eso no tal como decía la gente. De acuerdo. A ver, ahí va. Sí, ¿en qué estaba? Oh, sí. De que ese tipo lo condenaron a la plancha. A la plancha. En plan. Ah, mira. Así, esta era más que nada una maldita tortura. En plan, le colocaban una plancha encima e iban colocando piedras, con la intención de que el dolor sea tal a que el tipo tenga ya directamente admitir ser una bruja o brujo solamente para que el dolor para que el dolor pare. Y una vez admitía que era una bruja, brujo, sus tierras le iban a pertenecer a la iglesia. ¿Qué pasa con ese tipo? Ese tipo era un
Era un capo. El cabrón resistió como un campeón. Cada vez que le colocaban una piedra, solamente alcanzaba a decir más peso. Que colocaban otra incluso más grande, solo decía más peso. Al final, obviamente, murió. Murió. Murió, obviamente. Pero gracias a que resistió, todas sus tierras, toda su fortuna se le fue entregada a su familia y no a la iglesia. Quieras o no, eso sí, no sé si sea verdad la historia o si sea falsa, pero carajo, sí que en mi corazón será verdadera hasta que se me demuestre lo contrario. Riquezas y en muchos casos títulos nobiliarios, y lo peor de todo es que podían quedar marginados en la comunidad. Y si los castigos eran así de severos incluso para los de alta alcurnia, ¿qué le deparaba al campesino común? Ese era su éxito, y del por qué España logró unificarse y consolidarse en la frontera que vemos día de hoy. Ahora bien, ¿tenían jurisdicción más allá de su jurisdicción? Es decir, en otras poblaciones como judíos, musulmanes o los indígenas del Nuevo Mundo. Sí y no. Verán, el trabajo de la Inquisición también era erradicar las herejías. Estos Oh, grupos humanos no eran parte de su jurisdicción. Los dos primeros por ser incrédulos y los últimos por ser paganos ignorantes. Eso se resolvería con las conversiones forzadas, pues si eran cristianos ahora, entonces sí que estaban en su jurisdicción, nice. excepto los indígenas, que ellos estaban protegidos. Pasemos a las torturas. Hubo castigos varios, mucho más de lo que se piensan, pero los más comunes eran pagos con multas, una penitencia en prisión por un día o dos, Bueno, la persona no era tan brutal como yo me acordaba. penitencias religiosas u humillaciones públicas. Contra el pensamiento común, la ejecución era la menos usada para los delitos y solo eran reservados para acusados que se negaban a confesar a pesar de todas sus acusaciones, pruebas, torturas y demás, o para aquellos con herejías graves en sus espaldas. La tortura que tanto hemos visto y ya subimos como castigos por su falta de fe, en realidad no lo eran. La tortura de manera oficial era un medio para obtener la confesión del acusado, y al menos en el papel era usado como método de último recurso. En fin, los métodos de tortura más populares para la época tenemos la garrucha o estrapado. Ay, Ataban la mano Dios. del acusado detrás del Lo que me acuerdo creo que se llamaba la silla de Judas. En plan, era una pequeña pirámide de metal o de piedra y ¿qué te digo? Te subían con una cuerda y luego te dejaban bajar hacia esa pirámide que obviamente tenía un pico. espalda y lo colgaban gracias a unas poleas. A veces le agregaban peso en los pies para luego ser tirados de arriba a abajo para forzar que sus brazos se disloquen. El potro o rack, considerado uno de los métodos más dolorosos de tortura. En ella, la víctima era amarrada en todas sus articulaciones en rodillos en extremo opuestos. Luego el torturador giraba rodillos y las cadenas giraban con lentitud para luego jalar lo suficiente al torturado como para dislocar sus articulaciones. Fuck. Algunos siempre han Nice. pensado de que al seguir jalando el pobre bastardo terminaría arrancando dichos brazos y piernas, lo cual es falso. Sí, no creo que alguien tenga tanta fuerza como para hacer eso. Lo que sí había escuchado era el de la rueda. Ese me acuerdo que lo tengo especialmente en mi mente porque lo vi en Berserk. Iría en contra de las propias regulaciones de la propia Inquisición. La toca, o más contemporáneamente como el waterboarding. En esta se aseguraba a la víctima en una tabla inclinada, lo atan para que no se mueva, luego lo amordazan y se coloca un trapo sobre la cara para luego verter agua encima. El objetivo del mismo es causar ansiedad a la víctima para dar una falsa sensación de ahogamiento, porque el agua en realidad no entra tanto en los orificios nasales o la boca. Ahora bien, ahora todas estas torturas no se hacían porque sí y ya. Existen regulaciones. Algunas de ellas eran la prohibición de hacer sangrar a la víctima. Se prohibía el daño permanente en el cuerpo de la víctima. No Oh, podía resultar en la muerte de la víctima. Cada sesión de tortura no debía superar los 15 minutos y era un total de 8 sesiones por día. Tenía que haber un médico supervisor para evitar que la víctima sufriera daño permanente o muerte. Solo era puta madre, siento que lo tratan mejor que en El Salvador. usado como último recurso. Y de los más importantes, estaría prohibido torturar niños. Sí. Claro que como cualquier ley siempre hay vacíos. Cualquiera que haya tratado con la ley hoy día sabe que no todas las leyes las siguen las autoridades. Y obviamente para esas épocas no será la excepción. Por lo que esperar abuso de poder sería esperable. Pero oye, existen estos reglamentos por algo. Y ahí te preguntas, ¿y los otros métodos de tortura? Ya saben, como la doncella de hierro, la pera de la angustia y demás. ¿Cuál es la pera de la... Sí, me acuerdo de la pera de la angustia, sí. Esta madre, sí, ya me acordé de la pera. Uy, Dios. Bueno, eso es porque nunca las usaron realmente. Y todo se Cabrón, neta. atribuyen a rumores de rivales políticos y demás enemigos de la España de la época o de la Iglesia en general. Ahora, la gran pregunta, ¿cuántos murieron en la Inquisición? Algunos dirán que murieron decenas de miles. No, creo que se le contaban
por cientos. Que sí, sí, que sigue siendo mucho, pero tampoco tan exagerado como decenas de miles. Otros más exagerados dirán que murieron centenares de miles, pero la realidad suele ser más decepcionante dependiendo de a quién le hables. Lo que se sabe es que hubieron en el periodo de entre 1478 hasta 1834 un total de 40.000 hasta 800.000 juicios de tribunales, Ah, juicios, pero no condenas, ¿o sí? y el total de que fueron condenados a muerte están entre los 2.000 y 5.000 ejecutados. Ah, ok, yo parece que fui desinformado también. Y eso más o menos la mitad fueron in persona, es decir, que la persona estuvo presente. La otra mitad fue hecho por efigies para representarlos porque muchos lograban escapar antes de la sentencia. ¡Puta madre! Es decir, que menos del 5% de los juicios terminaron en condena de muerte en los más de 300 años de existencia, y ni hablar de América Latina, que las ejecuciones solo llegaban a las decenas. Ahora bien, la Inquisición española no solo juzgaba la herejía como tal, ya lo habíamos dicho, pero ellos también juzgaban crímenes tales como espionaje, contrabando, fraude, evasión fiscal, falsificación, traición y demás crímenes que incluso para nuestra época está más que justificada algunas sentencias. Ahora, ¿sigue existiendo? Creo que ya respondí la respuesta, pero en 1834 la Inquisición se disolvería debido a la falta de influencia en los últimos años después de las guerras de independencia y muchos más casos. Para esas épocas era bastante impopular e ineficaz, por lo que sería reemplazada por las juntas de fe, siendo una Inquisición versión light. Aunque aún así su legado sigue existiendo, pues sus métodos se siguen. Sí, honestamente, el concepto del inquisidor es uno que por lo menos ha llegado a sobrevivir hasta la época, y Dios sí que lo han sabido aprovechar de una forma muy cool. Estudiando en las agencias policiales y de investigación. Ahora bien, con el paso del tiempo, la gente ha desarrollado cierta aversión o infamia a esta institución, ya sea justificada como las que no, y es que la historia general De hecho, ¿cuánto suena más light? Ahí va. tachan a la Inquisición y en especial a la española Bueno, he hablado de brujas, no de las ejecuciones por ley. Ah, de las brujas, cierto. O sea, se fueron como 2000 y pico, de las cuales posiblemente la mitad se hayan escapado. Y después las brujas, que posiblemente, ahí va, que puede que simplemente, cierto, habíamos dicho de las brujas. Eso lo tendría que buscar yo en un datazo de extra. A ver si me escucha, pinche chat GPT. Ajá, a ver, vamos. Chingada madre, bueno, ya el demonio. Puta madre, al demonio. como un clásico No se pudo, lo haré ya la próxima vez. de manual de lo que es intolerancia religiosa y el perfecto ejemplo de la represión católica, idea instigada por líderes protestantes y los jefes de estado de diferentes reinos de la época. Muchas de las acusaciones que acreditan a la Inquisición han sido cuestionadas hoy día por historiadores. Uno de ellos es Henry Kamen, que ha sido uno de los que más ha desmentido varios pasajes de la leyenda negra en torno a esta institución, sin negar abusos que haya cometido. De hecho, su frase es: la Inquisición fue brutal y represiva, pero no fue el monstruo omnipotente y sanguinario que la propaganda protestante ilustrada convirtió en mito. Sí. Es decir, no niega su brutalidad, pero tampoco la exagera. Era una organización para su época. No sería descabellado que para lo que nosotros es común, en las leyes de 100 a 200 años se vieran como crímenes de guerra. Uta, se imaginen que en el futuro, que en el futuro vean extraño que se encierren los criminales y no se les lobotomice para que no se les lobotomice. Todo se popularizó y propagó gracias a la imprenta que el gobierno español no logró dar importancia a tiempo, y para cuando lo hizo, el daño ya estaba hecho. Así, la leyenda negra se había propagado hasta hacerla ver como una verdad, y para el siglo XIX, escritores y políticos ilustrados con corrientes más antirreligiosas y anticristianas tomarían como bandera para sus corrientes literarias e ideológicas, y que muchos incautos, ya sean por mera curiosidad o frustración, terminan adoptando como una verdad incuestionable. Lo cual es una desgracia, pues vemos lo voluble que pueden ser los seres humanos en cuanto a lo que es verdad y lo que no. Debemos recordar también que parte de la mala fama que tuvo la Inquisición, Nobody expects the Spanish Inquisition. en especial España en la época, es porque era en efecto la gran potencia de la época, y como tal tener enemigos externos y en especial internos es más común de lo que la gente cree, por lo que el sentimiento anti-español y anticatólico era pan de cada día. Todas las grandes potencias lo han sufrido y lo siguen sufriendo a día de hoy, y lo seguirán sufriendo. Estados Unidos es la máxima potencia actual y con un poder duro y blando más que envidiable, y como tal, tantas naciones abiertamente hostiles como aliadas sienten aversión o más bien celos de él. China le pasa lo mismo con sus vecinos, o Irán e Israel por nombrar, y si nos vamos a nuestra región, y aunque no nos guste, México tiene un poder blando envidiable que naciones como Argentina, Perú,
¿Qué se refiere con poder blando? Eso no entiendo, no entiendo a lo que va. o Colombia por nombrar, desearían tener, e irónicamente se lo debe a Estados Unidos. En fin, esto nos puede dar una lección o dos, y es que a pesar de lo que digo ahora, ver memes de historia está bien, ver series o películas de historia no hay problema, jugar videojuegos o rol histórico perfectamente razonable, usarlas como hechos históricos reales es lo que está mal. Recuerden, por más que Ajá. existe un consenso entre las personas en grupos de diferentes lugares, recuerda, la verdad no es una democracia. Los sentimientos no son hechos y el conocimiento común casi siempre está equivocado. Mm. Supongo que ahí tiene un punto. En el país de la verdadera religión, porque salís de... te voy a traducir mejor, Colton. Es que muchas veces cuando... Es que hasta la fecha no sigo sin aprender portugués. Ahí va. Dios. Bueno, sí, parece que, parece que sigue sin ser sin ser tantos como los que muchas veces me pintaron. Ajá. Bueno, nosotros los hispanos no debemos enfrentarse entre nosotros. Mejor dicho, unidos controla la anglosajón. Es complicado, es que parece que muchos, ¿cómo se llama? Muchos hispanohablantes disfrutan y aprecian ¿cómo se llamaba? Su independencia. Muchos que veo poco posible que en algún momento se unan. Envió uno al disco. De acuerdo.